Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu canal Pluma Púrpura Tarot. Realmente espero que te encuentres muy bien en este momento. Y también espero que en esta lectura del tarot encuentres esas respuestas del universo que estás buscando. Tienes la carta de los enamorados. Tienes también la carta del caballero de copas, el rey de espadas. Y también tienes la carta de la reina de pentáculos. Entonces tu lectura te está diciendo que el amor y el romance van a ser las energías protagonistas en los próximos días y en los próximos meses. Siento que tú en este momento tienes unas energías o tienes un magnetismo impresionante que está atrayendo a otras personas. Ciertamente en este instante estoy sintiendo a Acuario muy interesado o muy interesada en ti. También estoy sintiendo muy fuerte la energía de Géminis. Con la carta del rey de espadas, yo siento que tal vez tú en este momento no tienes tiempo o no tienes ningún tipo de interés de conectar con otras personas, pero definitivamente lo que sí te asegura tu lectura es que hay ciertas personas que te van a estar buscando románticamente. Aquí en tus energías estoy viendo que has decidido enfocarte en lo que realmente es importante para ti, y eso ha llevado que te alejes de un lugar, que te alejes de una persona, que te alejes de viejos intereses que ya no te estaban haciendo sentir feliz. Tu lectura con la carta de la rueda de la fortuna te está anunciando nuevos cambios que vienen hacia tu vida, y estos cambios llegan por destino. Tal vez vienes de una época donde sentías que todo se movía lentamente, o tal vez todo se movía rápidamente sin ningún tipo de sentido, pero ahora todo empieza a funcionar de una manera un poquito más correcta. Empiezas a avanzar a la velocidad que tú desees, muy bien, pero también estoy sintiendo que avanzas hacia un lugar que deseas. Ahora avanzas a tu propia velocidad con un propósito definido. También estoy sintiendo que tu lectura te está diciendo que ha llegado el momento de tomar decisiones. Aquí estoy viendo claramente con la energía del 4 de copas que hay una proposición que viene de un lugar o de una persona indeseada. Y esta proposición te está haciendo pensar. Una persona llega de tu pasado y te hace una proposición, y aunque tal vez tu intuición te está diciendo es mejor no acercarme a esta energía, tal vez tu mente te está diciendo es momento de darle una segunda oportunidad a esta persona. Siento que tu lectura te está diciendo que hagas lo que hagas en este momento, simplemente haz lo que te haga feliz, lo que te haga sentir seguridad, lo que te haga sentir y conectar con energías nuevas, porque eso es lo que viene hacia tu vida. Cosas nuevas, personas nuevas, energías nuevas. Siento que básicamente en este momento vas a empezar a vibrar en una frecuencia completamente diferente. Entonces vamos a clarificar de qué se trata tu lectura, pero siento que hoy y en general los próximos días vamos a estar hablando de amor, de romance, vamos a estar hablando mucho de tu persona especial, pero también vamos a estar hablando mucho de ese amor propio que tú te tienes hacia ti mismo, hacia ti misma. Aquí me está diciendo tu lectura que vas a alcanzar un gran orgullo propio, que vas a tener un gran autorreconocimiento, porque finalmente se va a manifestar algo que tú has estado tratando de conseguir hace muchísimo tiempo. Con la carta de la reina de pentáculos, yo siento que has estado ahorrando mucho dinero, o estás en este momento ahorrando, y finalmente se produce ese gran milagro económico. Inviertes ese dinero, compras algo que tú quieres, o finalmente lo utilizas en algo, en algo que te va a dar muchísima seguridad, muchísima confianza, y en algunos casos también muchísimo placer. Entonces vamos a clarificar un poco de qué se tratan todas tus cartas. Preguntémosle al tarot en este momento con qué energías estás conectando en este instante, o quién está conectando también contigo en este momento. Bueno, continuamos entonces con tu energía. Miremos otras energías, otras frecuencias adicionales. Caballero de pentáculos puede ser una energía de lento pero seguro. Como te lo dije anteriormente, en este momento lo importante no es que te quedes rezagado, no es que te vayas a un lugar o hacia una persona con una energía completamente desbocada,
sin pensarlo. Se trata de ir a tu propio ritmo. Esta carta siempre aparece cuando estás creando cosas nuevas, pero obviamente no se puede forzar absolutamente nada, ni tampoco puedes esperar conseguir las cosas sin trabajo. Entonces, tu lectura te está recomendando ese punto medio perfecto. Tienes también el 6 de Pentáculos, la carta del Emperador. Vamos a clarificar un poquito esto. El 4 de Espadas. Yo siento que tú tienes el miedo de soltar algo, de soltar una responsabilidad, de soltar una carga, de soltar un apego. Pero te está diciendo tu lectura que una vez sueltas, que una vez te deshaces de esta preocupación, tu vida empieza a marchar mucho más fácilmente o te vas a permitir descansar algunos días. Entonces, realmente no sé qué es lo que tengas que soltar. Eso depende de tu caso. Tal vez tienes que soltar esa necesidad de controlar una situación o de controlar el resultado. Y me dice tu lectura que cosas extraordinarias ocurren cuando finalmente le cedes el control al universo. Siento que ese es tu consejo más importante para esta lectura. Cederle algunas cosas de tu vida al universo, a la divinidad. Tienes también la carta de la Reina de Espadas, el 8 de Bastos. También tienes la carta del 8 de Espadas. Aquí estamos conectando con la energía de una propuesta, de una notificación, de un mensaje que vas a recibir próximamente. Y este mensaje te saca de un aprieto, te saca de un lugar oscuro, te saca de un lugar de preocupación. Aquí estoy viendo que el universo está intercediendo para que finalmente tú recibas una solución. Puede ser una solución legal, puede ser una solución con respecto a tu salud o la salud de una persona cercana tuya. Aquí veo que tu familia va a estar muy tranquila porque finalmente reciben esa notificación. Finalmente van a recibir ese mensaje que les trae muchísima paz. También veo una persona que va a estar intercediendo en tu nombre con la carta de la Reina de Espadas. Puede ser un abogado, puede ser una persona que te ayude en trámites burocráticos. Tu lectura te está diciendo que tengas especial cuidado, sobre todo con las cosas que firmas, o si vas a firmar un poder en los próximos días, un poder en el cual le autorizas a una persona que haga un trámite a tu nombre. Tengas cuidado con a qué tipo de poder le estás brindando a esta persona. Te siento en este momento con una posición bastante fuerte. Siento que estás recuperando tus energías, estás recuperando tu poder, estás recuperando tu trono. Cediste tu trono. No sé a quién se lo cediste, tal vez por amor, tal vez porque una persona te manipuló, pero ahora te vuelves finalmente a sentar en tu trono. Siento que vas a volver de vacaciones, o sea, como si te hubieras ido de vacaciones y ahora regresas a tu casa porque necesitas descansar. Tal vez estabas trabajando o estás trabajando en este momento en un trabajo que no te satisface y el universo te recomienda paz, te recomienda silencio, también te recomienda hacer los pasos o los cambios que sean necesarios para que estés en el lugar en el cual te sientas bastante cómodo o cómoda. También estoy viendo en tu lectura excelentes noticias con respecto al dinero. Siento que vas a recibir una carta en la cual está contenida una notificación que dice que te van a otorgar, por ejemplo, un préstamo. Hay algo que en este momento viene en camino. Puede ser que viene un papel de un banco, un documento de una persona que te va a prestar un dinero. También siento una propuesta de inversión de una persona cercana tuya. Pero aquí aparece una energía como de que tengas cuidado con esas propuestas, porque tal vez alguien te hace una proposición sencillamente por su propio interés. El hecho de que tú empieces a trabajar con la idea que te está proponiendo esta persona supone esfuerzo para ti y supone beneficios para esta persona. Muy bien, aquí estamos hablando posiblemente de una arquitectura multinivel, ¿no? Una persona que te intenta reclutarte para que tus ventas signifiquen comisiones para esta persona. No veo realmente nada de qué preocuparte en cuanto a los negocios porque siento que en este momento tienes el control. De hecho, siento buenas proposiciones de negocio. Si tú tienes en este momento, por ejemplo, tu propio negocio, tu propio emprendimiento, vas a estar meditando mucho acerca de lo que viene
A continuación, yo siento que el universo te está pidiendo expandirte o expandir tu negocio o expandir tus energías, y para eso necesitas dos cosas según estas cartas, según el emperador y el 4 de espadas. Necesitas reconocer tu propio poder, que tú eres una persona muy fuerte y necesitas ahuyentar de tu vida todo tipo de miedo, pero también necesitas alguien que te aconseje, te dice tu lectura. Puede ser cualquier signo que te aconseje, pero con el 4 de espadas pueden ser consejos que llegan canalizados mediante tus sueños, consejos directos que vienen del universo. Sigamos con tu lectura. Preguntémosle al tarot qué sigue a continuación. Siento en este momento muchas energías positivas a tu alrededor. Siento en este momento una frecuencia en la cual vibras y empiezas a atraer personas, proposiciones, ideas. Y obviamente esto conduce a tu vida a un nuevo rumbo, un rumbo lleno de bendiciones y lleno de manifestación. Continuamos con tu energía, 3 de pentáculos, trabajo en equipo. Tienes también la carta del 6 de copas. Tu lectura está hablando de un mensaje cliché, te está diciendo que tal vez en ocasiones es mejor estar solo que mal acompañado, pero con el 3 de pentáculos siento que tal vez necesites comprender primero el punto de vista de otra persona antes de juzgarlo o antes de rechazarlo. Sí, porque el 3 de pentáculos habla básicamente de la versatilidad, o habla de que es completamente normal que diferentes personas tengan diferentes puntos de vista o tengan diferentes opiniones, y el hecho de que otras personas tengan opiniones diferentes a las tuyas no quieren decir que son tus enemigos o que te llevan la contraria. Sencillamente son opiniones que ambas pueden ser ciertas, pero al mismo tiempo pueden ser diferentes. Veo la energía de una paradoja, pero al mismo tiempo puedes sentarte con tu persona especial o con tus colegas o con tus amigos o con quien consideres conveniente para hablar de un tema más profundo. Muy bien, tal vez estás hablando de política con una persona, de religión con una persona, de deportes con una persona, y obviamente es difícil esperar que esta persona tenga como la misma opinión que tú tienes en este momento. Tienes también el as de bastos y el paje de copas. El as de bastos siempre un inicio nuevo, renovador, el paso, o mejor, el primer paso que tú tomas hacia una realidad completamente diferente. Siento que aquí te estás arriesgando, o una persona se quiere arriesgar como a conquistar tu corazón. Hay ganas, hay emoción, hay como mucha expectativa acerca de lo que pueda pasar entre ustedes dos, pero alguien que tiene que tomar el primer paso. Si nadie toma el primer paso, pues obviamente queda un amor 100% inconcluso. Si esto se trata de Cáncer o una persona de Piscis, me dice tu lectura que definitivamente esta persona tiene sentimientos fuertes por ti. Continuando, tienes el ermitaño, el 5 de bastos, y también tienes la carta de el 8 de pentáculos. Aquí claramente estamos viendo la energía de que lo que nos sirve, que no estorbe. Siento que tu posición en este momento tiene mucha energía de meditación, de tranquilidad, de paz, de concentración. Siento que los próximos días vas a necesitar concentrarte, meditar y pensar acerca de tu futuro. Pero aquí hay personas que no quieren verte tranquilo, o hay personas que te están buscando problemas. En ese sentido, siento que te alejas, o te estás alejando, o estás creando tus propios límites, o le estás dejando las cosas claras a una persona. O tal vez siento que últimamente venías en una actitud como muy a la defensiva, porque una persona te atacaba. Y esto te estaba perturbando tanto tus emociones como la energía afuera de tu hogar. Tenías problemas concentrándote, problemas en tu trabajo. En ese sentido, te lo repito, no veo nada concluyente. Posiblemente vas a hablar con una persona, posiblemente vas a entrar en una negociación, pero lo que sí es cierto es que definitivamente esta situación no puede continuar así, porque esto puede ser complicado para tu estabilidad. En tu lectura estoy viendo también un reencuentro con tu pasado. Posiblemente alguien reaparezca. Virgo aparece en tu lectura. Fuertemente Virgo, fuertemente Tauro. También aparece una persona del signo de Escorpio. El pasado te va a buscar.
no quiero profundizar en este mensaje porque puede hablar de cualquier tipo de cosa y tú en este momento puedes tener el poder de decisión para darte cuenta si te conviene o no te conviene. Estoy sintiendo energías buenas de alguien bueno, de tu pasado o de una persona buena que regresa. No necesariamente románticamente, puede ser un amigo, puede ser un conocido, puede ser una persona que busca tu contacto en internet después de hace muchísimo tiempo, te contactan por redes sociales y te preguntan como, oye, ¿te acuerdas de mí? Entonces aquí siento algo positivo que puede retornar de tu pasado y se puede convertir en una amistad nuevamente o también en algunos casos en un amor si realmente tú te lo permites. Continuemos con tu energía. Vamos a mirar otras energías de tu tarot. Continuemos revelando qué es lo que viene hacia tu vida. Tienes la carta de el 10 de copas, el hierofante, un compromiso que van a anunciar en tu familia. Alguien quiere casarse, una persona quiere irse del país, el 8 de copas. Sí, es la energía como de un profeta o una persona que quiere ir a probar suerte en otro lugar o a conocer otro sitio o a buscar oportunidades muy lejos de donde está esta persona en este momento. Puede ser tú que quieres ir a otro lugar, quieres conocer otro país, puede ser de vacaciones, puede ser también algo más permanente, pero también puede ser una persona cercana tuya. Una persona cercana tuya que se quiere ir a probar suerte con su familia. También estamos hablando en este momento del anuncio de un compromiso. Y en los casos como más específicos, estamos hablando de dos personas que se casan y se van al exterior a vivir. Pero todo está indicando que este viaje va a ser espectacular, va a traer muy buenos frutos. Tienes también la templanza, el rey de pentáculos y también tienes esta carta del 7 de pentáculos. Con la templanza, la energía de tu lectura te está pidiendo tranquilidad y paz. Vamos a clarificar por qué aparece esta necesidad. Tienes el rey de pentáculos. Claro, es que para volverte una persona rica, para volverte una persona millonaria, necesitas dos cosas. Necesitas estrategia y necesitas paciencia. Muy bien, no puedes esperar en este momento que soluciones fáciles te vayan a hacer rico de la noche a la mañana. Ya se han visto muchísimos casos de estrategias o de planes que parecen ser milagrosos, pero lo único que buscan es quedarse con tu dinero. Entonces siento que el rey de pentáculos significa que estás administrando sabiamente tus recursos, estás administrando tu dinero, estás administrando tu recurso, estás administrando en este momento todo lo que te permite avanzar. También estoy sintiendo que tu patrimonio va a crecer de una manera importante. Posiblemente estás pensando en comprar casa, estás pensando en comprar apartamento y finalmente después de tanto tiempo de espera, después de tanto tiempo de demora, el universo te permite avanzar en este tema. Estoy viendo en general en tu lectura muchísima energía de armonía familiar. Siento que se resuelve un conflicto. Una persona que está en el exterior puede regresar a tu casa. Una persona que está en el exterior está pensando fuertemente en ti en este momento. Yo siento que alguien se quiere arriesgar. Tú te quieres arriesgar. Esa persona que te piensa se quiere arriesgar. Y todo lo que inicialmente parecía muy difícil de conseguir, ahora se va a convertir como en el pan de cada día, como en tu rutina. Estamos hablando de cambios pequeños. Posiblemente estamos hablando de una persona que quiere hacer ejercicio, pero no lo ha hecho durante muchísimos años y ahora empieza a hacerlo y se da cuenta que crear ese hábito de hacer ejercicio es mucho más fácil de lo que estabas pensando. También puede ser un cambio grande, puede ser que estabas pensando que viajar iba a ser complicado y ahora vas a estar viajando con más frecuencia de lo que imaginabas. Me dice tu lectura, algo que parecía prácticamente inconseguible, ahora lo vas a conseguir de una manera muy fácil. También estoy viendo con el 8 de copas una energía de sanación. Siento que algo te dolió recientemente o una persona lastimó tu corazón. Aquí tú estás en un proceso de sanación, pero lo importante es que este proceso o esta expansión
de tu corazón, nuevamente cuando te liberas de ciertas llagas de tu pasado, te lleva a descubrir nuevos dones, te lleva a descubrir nuevas habilidades, ¿sí? Entonces, siento que tu lectura te dice que hay que verle el lado bueno a las cosas. Y esto puede ser muy fácil de decir o puede ser muy fácil de expresarse, pero realmente siento que tú tienes la oportunidad de transformar un dolor en una oportunidad. Muy bien, entonces si quieres también esa puede ser tu declaración positiva para el día de hoy. Transformo un dolor en un potencial, en una oportunidad. O más genéricamente puedes decir, por ejemplo, transformo algo negativo en algo positivo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es tu lectura para el día de hoy. Definitivamente muchísimas gracias por estar aquí conmigo resolviendo todos estos enigmas del tarot. Por hoy vamos cerrando tu lectura. Como siempre te invito, si te gustan estas lecturas, puedes suscribirte a este canal, puedes activar las notificaciones y también me puedes dar un comentario en este tu canal Pluma Púrpura Tarot. Entonces cerramos tu video, espero que tengas un excelente día lleno de éxitos y lleno de grandes manifestaciones y seguramente nos estaremos viendo en tu próxima lectura.